Gilberto, según Rodríguez Orejuela. Nos atiende María Alexandra Rodríguez. Ella es hija de Gilberto Rodríguez Orejuela. María Alexandra, buenos días. Buenos días. ¿A usted le dicen María Alexandra o Alexandra? Me dicen Alexandra. Vamos con el Alexandra entonces. Mire, le voy a hacer una pregunta muy respetuosa para claridad de los oyentes. ¿Usted nos podría decir cuántos hijos tuvo Gilberto Rodríguez? Tuvo 4 hijos del primer matrimonio. O sea, esos son los de Rodríguez... Mariela. Rodríguez Mondragón. Sí. Ahí son 4. Sí. Sí. Y del segundo matrimonio tuvo 3 hijos. ¿Cuyo segundo apellido es? Ramírez. Ramírez. Y tuvo un hijo en medio de los 2 matrimonios, que ya murió. ¿Usted es entonces del segundo grupo? Yo soy del primer grupo. Ah, usted es Mondragón. Yo soy Mondragón. Sí. Alexandra, antes de hablar del libro, primero que todo le quiero dar las gracias por esta exclusiva que tiene a todo el mundo. Bueno, fíjese, usted ya tiene un expresidente opinando sin haber visto el libro. Gracias por la primicia del libro y gracias por esta entrevista. Sé que usted no es muy amiga de los medios y pues hay muchos temas que mis compañeros seguramente le van a preguntar. Pero el libro es una recopilación de las notas en la cárcel de Gilberto Rodríguez. Esas notas, me imagino que las tiene usted, son de su puño y letra. Pero hay partes en el libro que no es Gilberto, sino es alguien que habla por Gilberto. Dice, por ejemplo, Gilberto llamó a su secretaria y le pidió que citara de inmediato a Julio César. Al cabo de unos minutos, el hombre entró a la oficina. Estoy dando un ejemplo de lo que fue la primera ruta de Gilberto. ¿Quién hace quién sería la tercera persona? El libro está en primera persona, pero hay partes en donde alguien va contando, va narrando. ¿Quién es ese alguien? A ver, yo te cuento un poco desde el principio. Efectivamente, el libro lo escribe mi padre en primera y en tercera persona. Es como la manera que él encontró para escribir. Tiene un significado especial. En primera persona es como él se ve, como se ve él, de una manera reflexiva y íntima. Y ya cuando habla en la tercera persona es observándose a sí mismo. De todos modos, él empieza a escribir, lo escribe en varios momentos de su vida. Él empieza a escribir desde un año antes de irse en extradición, es decir, sobre el 2003, un libro que él le llamó Recuerdos Otoñales. Digamos que inició con el nombre de Recuerdos Otoñales. En ese libro más habla sobre su vida, su niñez, la pobreza, su familia. Y luego para de escribir durante mucho tiempo, hasta, digamos que ya han pasado varios años en la cárcel en Estados Unidos. En ese momento ya empieza a escribir y le llama el gran espíritu del narcotráfico. Pero son 2 libros que se complementan, simplemente que inicialmente le llama Recuerdos Otoñales y luego el gran espíritu del narcotráfico. Durante todo este tiempo, él evoluciona muchísimo. De hecho, cabe resaltar que cuando entra a la cárcel, él ha hecho solo la primaria y cuando se va extraditado, ya ha hecho el bachillerato y además de eso una carrera de historia y filosofía, que además se gradúa con honores. Entonces, en ese desarrollo intelectual vamos viendo que él también va creciendo y va escribiendo ya, digamos, otra parte de su vida, una parte mucho más difícil, digamos que ya esa parte que no conocíamos, inclusive de su misma familia. Entonces, es por eso que él habla en primera y en tercera persona. Es decir, Alexandra, todo lo que leemos es él.
todo lo que leemos es él. Muy bien. Para que no haya especulaciones, yo he hablado con otros familiares de la familia otros familiares de Gilberto, con quienes he tenido contactos desde hace muchísimos años, y aquí hay una total solidaridad con el libro. Es decir, tanto todos los hermanos, y a eso sumarle los primos, están de acuerdo con el libro, apoyan a Alexandra en que ella sea la voz del libro, o sea, la vocera del libro, y que para el lanzamiento, pues, todos están interesados en que esto salga muy bien. Alexandra, lo primero que hay que repetir varias veces en esta entrevista, que está en el libro, e inclusive está en una entrevista que yo pude hacerle a su padre antes de subirse al avión de la DEA, una entrevista muy conmovedora, porque al igual que en el libro, él no quiere posar de víctima, ni quiere posar de que su vida fue un camino de rosas, ni que lo que hizo fue lo correcto. Al contrario, es la confesión de un narcotraficante que se equivocó de camino y que tenía una doble vida por la que pagó un precio muy alto. Tal vez el precio más alto fue las traiciones que recibió. En episodios que han tenido dudas por versiones distintas, sobre todo lo que tiene que ver con la política, pues queda claro la participación de él y de su hermano, es decir, de los jefes del grupo de Cali, en enfrentar a los mayores peligros que tenía Colombia en ese momento, que era el cartel de Medellín, que era básicamente Pablo Escobar. Ellos apoyaron al bloque de búsqueda, toda la policía de Medellín estaba comprada por Pablo Escobar, era muy difícil pelear con Pablo Escobar, y ellos se metieron con tecnología para esa pelea. Y esa es la primera pregunta, Alexandra. En esa pelea con el cartel de Medellín, esa pelea era porque ellos le querían ayudar al gobierno a acabar con la amenaza pública más grande que tenía el país, o porque ellos querían quedarse con la totalidad del negocio. No, indiscutiblemente porque querían acabar con la amenaza que tenía el país en ese momento por las actuaciones de Pablo Escobar. En el caso de afirmaciones muy directas que tiene el libro, se concluye que a políticos le dieron plata a todos, que en el caso del proceso 8000, por supuesto, ellos fueron los responsables de elegir a Ernesto Samper. Que Ernesto Samper no sabía, el libro dice que sí sabía. Y lo otro es lo que ha generado este trino de Andrés Pastrana, que Andrés Pastrana no puede decir nada porque Andrés Pastrana también les pidió plata, sino que no aceptó la plata que ellos ofrecieron. En este momento, fíjese el caso del expresidente Pastrana. Él dice, me están calumniando. Además de los apuntes de Gilberto, ¿hay alguna otra prueba para confirmar lo que él afirma en el libro? No, no hay más apuntes, solamente lo que está en el libro. Hay un personaje clave en toda la historia del cartel de Cali, que es el contador, el señor Palomari. ¿Qué pasó con Palomari? A partir del momento, en mi caso, puedo decir que a partir del momento que él se entregó a la justicia americana, no sé absolutamente nada de él. Pero usted coincidiría en señalar que Palomari es un testigo excepcional de las finanzas de Cali. Pues yo creo que sí. Alexandra, ¿por qué el libro no salió en vida de Gilberto? Bueno, esa es una buena pregunta. Él nunca encontraba el momento exacto o momento adecuado para sacar el libro.
Inclusive estuvo mucho tiempo, como se lo dije inicialmente, que paró de escribir, porque pues todas las situaciones jurídicas en que se vieron enfrentadas pues la familia, lo hizo a él pensar muchas veces en sacar el libro, pues por lo que representaba. En un momento determinado, pues ya digamos que no solamente sus hijos empezaron a enterarse de toda su doble vida, sino que empezaron a crecer sus nietos, y los nietos digamos que empezaron a pedirle muchas explicaciones. Y es cuando él toma la decisión de contar la verdad, pero desde él, no lo que se podía ver en los periódicos, en Google, sino desde su propia verdad. Es ahí cuando él decide terminar el libro y ya decide, digamos, involucrar todos esos temas difíciles y toma la decisión. Y es cuando empezamos el proceso, donde empiezo yo a registrar el libro y hacemos todo lo que se tiene que hacer legalmente para tenerlo. Me escriben en este momento de Random House, es decir, de Penguin, editorial Aguilar, que tiene los derechos del libro, que el libro estaba programado para llegar a las librerías el 1 de febrero. 1 de febrero de 2025. Me están confirmando desde la editorial que han tomado la decisión de poner el libro desde este momento en las principales librerías del país. Sería interesante en el caso del expresidente Pastrana que aprovechara y le diera una mirada al libro, y aquí estará siempre el micrófono abierto para que él opine lo que quiera de ese libro. Doña Alexandra, usted ha tocado un tema personal delicado. Es que los hijos no sabían nada, porque ni Miguel ni su padre los querían a ustedes ni cerca, ni medianamente cerca o relacionados o que conocieran de esa doble vida. Pero la fuerza de los hechos llevaron a que ustedes poco a poco sospecharan qué estaba pasando, ¿no? Eso se movía mucha gente, pasaban muchas cosas, muchos carros, muchos policías, muchos políticos, mucho lujo, muchos viajes, no sé. En el caso suyo, ¿usted cuántos años tenía cuando se enteró y cómo se enteró de la otra vida de su padre, Gilberto Rodríguez? Bueno, yo me enteré cuando tenía 15 años. Mi padre habla conmigo. Fue cuando muere el ministro Lara. Él pues tiene que huir, y en ese preciso año pues yo cumplía los 15 años, y es por eso que él, digamos que me cuenta qué está pasando, por qué no puede estar conmigo, y que pues que tiene que esconderse un tiempo. Ahí no me cuenta específicamente del narcotráfico, me habla del lavado de activos, me habla del banco que tiene en Panamá, y de todos modos, digamos que me esconde parte de su vida. Y luego ya viene la detención en España, y pues digamos que ya ahí se empieza a destapar un poco la vida que él llevaba. Alexandra, en línea con esa pregunta que le hace Julio, ¿qué pasa cuando ustedes se enteran ya de todo lo que había detrás de esa doble vida de su papá, su mamá, sus demás hermanos? ¿Cómo reaccionan ustedes a eso? Bueno, yo te puedo hablar de mí específicamente. Pues fue un golpe fuerte, porque él era bastante exigente y... Ay. Vamos a repetir esa pregunta que me parece muy importante. Inclusive, Yoreli, ya le puedo contar que yo diría que el 40% del libro es su vida. Sí. Es decir,
el comienzo de él, ¿no? El comienzo de él. Sí, Julio, y es que me llama la atención de todo esto que usted nos ha leído, que él siempre destaca mucho ese amor por su familia. De hecho, en algún momento de lo que leía Juan Diego ayer, él en la cárcel dice, lo único que valoro en este momento es mi familia, lo que me puede aportar mi familia, el amor por mi familia. Entonces, me parece realmente importante esta respuesta que usted nos está dando, Alexandra, porque me imagino para ustedes enterarse de esta doble vida, ese impacto, lo que eso implica, el cambio en su vida. ¿Cómo fue eso? Ya nos estaba respondiendo. Bueno, para mí fue complejo porque él era bastante exigente y tengo que decir que pues me sentí mal porque sentí que llevaba una doble vida y una doble moral, digamos, ¿no? Exigente, muy exigente con nosotros en nuestra educación, en nuestros valores, y eso pues me chocó bastante, pero comprendí que él estaba haciendo lo mejor, el tenernos lejos de lo que él estaba haciendo, y creo que fue lo mejor que hizo para nosotros. Mire, yo quiero volver otra vez a la pregunta de por qué el libro solo se publica después de su muerte, porque eso trae la complicación natural de no tener ninguna prueba distinta a su testimonio, sin prueba alguna, y por eso se produce la rectificación del presidente Pastrana, pero ya la rectificación no la puede hacer con él, sino al libro, que el libro no puede contestar nada más de lo que está escrito. Por consiguiente, no hay una razón para que uno, frente a la opinión de él en el libro y la opinión del expresidente Pastrana, pues uno le crea al expresidente Pastrana porque él ha dicho todo el tiempo, lo dijo durante toda la vida, que esas posibilidades, esas hipótesis no eran ciertas. De manera que hoy no hay nadie quien responda por el libro distinto de lo que ahí se diga. Bueno, yo quiero aclarar algo primero. Mi padre lo que más deseaba era sacar el libro estando él en vida. El libro, lastimosamente, pues mi padre se enferma. De hecho, el libro, como lo dice la editorial, el libro está sin terminar. Hubo muchos temas que quedaron pendientes, pero en ningún momento se quería sacar cuando él muriera. El libro se quería sacar en vida y lastimosamente pasa lo que pasa con la salud de él. ¿Por qué me demoro tanto en sacar ese libro? Nos demoramos tanto en sacar ese libro después de su muerte. Personalmente porque lo pensé mucho en sacar este libro, en que este proyecto saliera al aire. Pero finalmente ese era un proyecto que entusiasmaba mucho a mi padre, un proyecto que lo mantuvo con vida en los últimos años en su cárcel, y eso, digamos que nos hizo cambiar de parecer y finalmente pues venderle los derechos a Random para que lo sacara. Pero el libro, mi padre quería sacarlo en vida, y si tenía que contrarrestar la información, pues lo iba a hacer. Sí. Alexandra, usted nos dice que infortunadamente pues quedaron temas por fuera. Si usted lo dice con esa certeza es porque me imagino que tenían un listado o ya como un índice de temas que iban a estar en el libro. ¿Qué se quedó por fuera? Yo creo que profundidad en muchos temas. Faltaron profundizar. Yo quiero contarles un poco cómo escribió él en sus últimos años, porque digamos que la primera parte la escribió de una forma directa porque estaba aquí en Colombia, pero cuando estaba en Estados Unidos era a través del correo electrónico que tienen ellos derecho, que es el Corlinks, y él a diario me enviaba a mí una hoja o 2 hojas o 3 hojas del libro.
pero no es un correo electrónico normal, es decir, que si él mandaba una hoja o 2 hojas, él no lo podía guardar, como podemos nosotros en nuestra bandeja de entrada o de enviados revisar qué hemos enviado. Entonces, digamos que mi padre iba escribiendo, se iba analizando, se tenía una persona que nos ayudaba en la corrección de estilo y apoyarlo un poco en esa parte de la escritura, y yo le volví y le reenviaba la información. En ese proceso era un proceso lento, por supuesto, porque mientras va y viene. Entonces, pues se tenía claro que algunos puntos que él escribía, pues faltaba adicionar información. Pues todo lo tenía que hacer con sus recuerdos, con su mente. Él no tenía un Google en que meterse y decir, voy a averiguar sobre esto, acordarme de esto. Todo era su memoria. Y lógico que el tiempo y los espacios son difíciles. Además tenía un tiempo limitado en el computador. Entonces sí le quedó mucha información por complementar de un listado de puntos que teníamos para realizar el libro. Quiero preguntarle por la discusión con los hermanos, porque usted tenía la determinación, como nos ha dicho, pero con sus hermanos se discutió si valía la pena revivir esto, si esto era mejor dejarlo como un archivo personal de ustedes. ¿Cómo se dio la discusión entre los hermanos? Fue una reunión familiar y nosotros entre hermanos nos llevamos una muy buena relación. Exceptuando con Fernando, quiero ser clara de una vez. De resto, todos nos la llevamos una relación muy, muy bonita. Con su segunda esposa también tenemos una muy buena relación. Los hijos que no somos de ella, tenemos una relación como familia muy unida. El núcleo familiar de Gilberto somos muy unidos. Y bueno, tomamos la decisión de sacarlo adelante, porque, como te lo dije, era un proyecto que mi papá lo hizo vivir los últimos años, porque realmente sus últimos años estaba muy cansado, muy cansado. ¿Y cómo es la situación con Fernando? Que usted dice que excepción de él. ¿Y qué pasó? Realmente yo no creo que ese sea un tema para hablarlo en este momento. En este momento, pues no quiero tocar ese tema, no me parece importante. Sí, yo quisiera preguntarle por la pregunta que, mejor dicho, siguiendo la línea de lo que decía Yoreli, cuando ustedes se enteran de lo que hace su padre, de esa doble vida, en algún momento, ya después sabiendo todo lo que le estaba haciendo, llegaron a cuestionarle algunos actos. ¿Usted en algún momento dijo, hey, esto no está bien, y llegó a hablarlo con él, o ustedes se mantenían al margen? Sí, lo discutimos con él, y de hecho cuando él lo capturan en el año 95, él se reúne con nosotros, con sus hijos, nos dan la oportunidad de entrar todos, y él es muy claro, donde nos promete y se compromete con nosotros en no volver a estar en el narcotráfico. Pues lastimosamente luego resulta lo de la extradición, una cantidad de inconvenientes que bueno, nunca estuvo él de acuerdo, ni para nosotros ni para él fueron reales los motivos por los cuales lo extraditaron, sin decir que no estuvo en el narcotráfico antes del año 95, pero yo estoy segura que la promesa que él nos hizo a nosotros, él la cumplió hasta sus últimos días. Alexandra, usted le decía a Julio al principio de que toda su familia está de acuerdo con la publicación del libro, pero yo quiero preguntarle por su tío Miguel. ¿Él puede entrar a verificar temas sobre los cuales quizás se genere discusión del libro? Como por ejemplo este tema del expresidente Andrés Pastrana. Bueno, mi tío siempre estuvo enterado de este proyecto. Siempre, digamos que estuvo de la mano con mi papá. Lastimosamente pues estaban en cárceles diferentes, y quien realmente escribió el libro fue mi padre, pero sí, él estaría por supuesto en disposición de contrarrestar cualquier tipo de información.
Alexandra, cuando uno lee el libro, bueno, encuentra mucho material. Cuando lee el libro, que usted es el único que ha leído el libro porque usted secuestró un libro. Y me lo leí. Una modalidad nueva. ¿Cómo está tipificado eso, Alberto? Secuestro bien ajeno, ¿no? Claro. Es como secuestrar un carro, secuestrar un libro. Hay que hacer la extensión de Ovidio a ese libro. Pero la verdad, hay varias cosas que a uno le impresionan, le impactan, le llaman la atención. Y una de ellas es caso Álvaro Gómez Hurtado. Candidato presidencial, bueno, ya sabemos todos el desenlace. Y también allí hay material de la carta que le envió su papá al presidente Petro para decirle: quiero participar de la Comisión de la Verdad, quiero decir muchas cosas que se aclaren. Dentro de esas uno habría esperado eso, que hablara del magnicidio de Álvaro Gómez. ¿Qué quedó pendiente de eso, Alexandra? Bueno, lastimosamente no se pudo presentar en la Comisión de la Verdad y realmente sobre el tema de Álvaro Gómez quedó pendiente. Es uno de los temas pendientes. Cuando usted dice pendientes, ¿es porque usted no lo quiere comentar en este momento y vendrá en otro libro? Es decir, ¿Gilberto Rodríguez sabe quién mató a Álvaro Gómez? No, nunca hablé con mi padre de eso. No, sí, sería una mentira decirles aquí que mi papá lo supo o no lo supo. Fue algo que él no comentó conmigo. Pero él sí dice en el libro que frente a ese caso está dispuesto, habría estado dispuesto a ir hasta la Corte Suprema a aclararlo. Sí, pero él directamente, pero no fue un tema que hablara conmigo. Mira, Alexandra, hay un lío. Y es la cooperación que confirma con detalles muy específicos Gilberto Rodríguez en el libro de su alianza con las autoridades colombianas para acabar con el mexicano y para acabar con Pablo Escobar. Está, por ejemplo, la narración de los mercenarios que contrató, el frustrado intento de acabar con Escobar con esos mercenarios. Luego está la caída de Pablo Escobar y demuestra él, por la narración que hace de los hechos, que tenía línea directa con el bloque de búsqueda y que la policía le reportaba a él. Y que si no es por él, obviamente, y Miguel, la policía no habría encontrado nunca a Pablo Escobar. Cuando le preguntamos a César Gaviria, cuando le preguntamos al director de la policía de entonces, cuando le preguntamos al bloque de búsqueda, todos dicen que eso no es cierto, que esa fue una operación totalmente ideada, manejada, creada por la Policía Nacional de Colombia con el apoyo del gobierno de entonces, que era el de César Gaviria. Resulta que don Gilberto ya no está con nosotros. ¿Cómo hacemos para determinar quién está diciendo la verdad? Bueno, esa es la verdad de mi padre y la verdad de mi tío Miguel también. Y pues eso es lo que yo les puedo decir, es lo que él contó en el libro, es la verdad de él. Alexandra, bueno, buena parte de la guerra entre su papá, el cartel de Cali y el cartel de Medellín es por su secuestro. ¿Usted qué podría contarnos de ese episodio en su vida y lo que significó para los dos carteles en esa guerra frontal a muerte? ¿Me haces de nuevo la pregunta, por favor? ¿Qué significó, qué implicó y qué nos puede contar de su secuestro, que entre otras fue lo que agravó ese conflicto y la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín? ¿Secuestro de quién? Usted, Alexandra, ¿usted no fue la hija de Gilberto secuestrada como parte de...? No, es otra. No, ahí no hablan de secuestro de la hija. Es Marta Nieves, la hermana de Ochoa. No, ese es otro. La que hablan del secuestro, pero no. Okay. No habla de un secuestro de una hija, no. Mire, le manda una pregunta el que fuera fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, en donde Gilberto Rodríguez le dedica también un no muy grato recuerdo. Pero dice lo siguiente el doctor Valdivieso: Alexandra,
estuvo o recuerda por sus hermanos sobre una reunión en la sede del Cardenal entre la nueva generación, el fiscal general y el propio Cardenal Rubiano? ¿Usted recuerda esa reunión? Yo recuerdo una reunión en la Fiscalía en el año 97 y estuve allí, estaba el señor Alfonso Valdivieso de fiscal por un proceso que estaban llevando contra mi madre. Mi madre se separó de mi papá hace muchísimos años, se había separado inclusive hacía muchos años, un proceso jurídico, y estuve allí por ese proceso, pero no recuerdo la reunión con el cardenal. Alexandra, en ese tema que usted menciona de su madre, la esposa de la época de la primera generación de ustedes, leímos una parte de la visita de su madre a Gilberto cuando fue capturado. Y ella no es mi madre. A la de la reunión. No, mi madre es Mariela. Ajá. Es su primera esposa. Y la que va a la cárcel a decirle que ella es su amiga, y él le dice, no, mira, yo no, aquí no necesito amigas, yo necesito es, aquí, uno tiene en la vida una esposa a la que ama y tiene una mujer que lo ama. Esa mujer a la que él le dice esa frase, ¿quién es? Es Miriam, que es su esposa. Uh-huh. Hoy en día es su viuda. Ok. Y Miriam, cuando va y ofrece esa amistad, ¿estuvo con Gilberto hasta el final? Hasta el final. Hasta el final, una mujer que lo amó siempre, desde que se conocieron, y una mujer que lo respetó siempre y con quien nosotros tenemos una muy buena relación. Cuando usted ve o escucha, aquí hemos entrevistado al que lo entregó, al que no lo entregó, al que lo cuidó, al que no lo cuidó, el caso pues del que manejó los mercenarios, hay telenovelas, hay inclusive una ficción sobre los dos hermanos y sus mujeres, hay otras publicaciones, hay otro libro de la familia, hay del primo, en fin. Cuando usted ve todas esas series de televisión o esas entrevistas o esos otros libros, ¿usted cree que qué porcentaje de lo que los colombianos hemos visto es ficción y qué porcentaje es verdad? Yo creo que hay un porcentaje muy alto de ficción. Pero bueno, tenemos la oportunidad con estas memorias de ver su realidad, de lo que él vivió realmente. Alexandra, en estas memorias o en lo que usted logró dialogar con él hasta que falleció, ¿él en algún momento le hizo alguna reflexión o hace alguna reflexión sobre el negocio del narcotráfico como una realidad global, como algo que o se tiene que combatir hasta acabarlo o que se tiene que legalizar? ¿Esa reflexión existía en él, que fue uno de los grandes de ese negocio? Yo creo que él decía que el narcotráfico era el peor negocio, y sobre todo cuando a medida que fueron pasando los años, no solamente él tuvo que sufrir y, digamos, pagar por eso, sino que, digamos, que fuimos muy golpeados como familia. Eso, digamos, que aún más lo hizo reflexionar. Alexandra, cuando uno lee el libro, ve y siente que Gilberto Rodríguez Orejuela era como en algo parecido a Michael Corleone, un padrino que hacía favores, le encantaba hacer favores, y bueno, hizo mucho también comprando políticos, comprando alianzas. ¿Él pedía algo a cambio de tanto favor?
De hecho, lo dice en el libro, ¿no? Nunca pidió nada a cambio que no fuera específicamente, pues digamos, de su interés, no. La no extradición, el mejoramiento de las cárceles, lo que tuviera que ver con ella específicamente, pero no en hechos de corrupción. Hay un común denominador en las narraciones del libro que tienen que ver con la política, y es la traición. Era una cadena de traiciones. Él, por ejemplo, cree que la plata que le dio a la campaña de Ernesto Samper, por el camino los intermediarios y Fernando Botero y los políticos se quedaron con buena parte de la plata. Y hay algo bien curioso, que lo primero que sucede contra ellos de parte del presidente que ellos pusieron, que fue el presidente Samper, fue que les revivió la extradición. Aunque nunca los extraditó. Él no los extraditó, él revivió la extradición, pero no los extraditó. Es decir, les respetó eso. ¿Eso era parte del acuerdo? No lo sé, nunca hablé de ese tema específico con mi papá, no te lo puedo asegurar. Él dice que los narcos recibieron un castigo muy duro precisamente después de la caída de Pablo Escobar en Cali, porque ellos en Cali estaban tranquilos, y una vez cae Escobar, por cuenta de Cali, según el libro, las autoridades se van contra ellos. Pero él tenía, según el libro, una cercanía muy especial con dos oficiales: el mayor Hugo Aguilar y el mayor Danilo González. Obviamente, hacia afuera estaba el general Maza y el coronel Martínez Poveda. Pero, por lo que usted recuerda, Aguilar y Danilo eran la manera de él para controlar la policía. Bueno, realmente no lo sé. No. Todo lo que mi padre diga en el libro era su vida, lo que él vivió, y específicamente la parte de su vida de la cual nosotros no fuimos parte. Entonces, es lo que allí dice, es su verdad y es como él lo vivió. Pero yo específicamente decirte es así o no es así, o darte cosas más puntuales, no lo puedo hacer. Más allá del episodio del proceso 8.000 o de los dineros que se habían entregado a la campaña de Samper a la presidencia, en el libro, Alexandra, se habla, por ejemplo, de dineros entregados a periodistas o a otros políticos de esa época, cuando ellos aún no estaban tan en la mira de las autoridades. Le hablo de la década del 80, la década del 90. No, pues no te puedo dar respuesta frente a eso. Realmente no es mi vida, no es la vida de mi padre, y es lo que está ahí en sus memorias. ¿Por qué su padre guardó silencio? Y guardó todo para lo que quería decir para el libro, porque tuvo muchas oportunidades de hacer estas declaraciones ante las autoridades, incluso si las hubiera querido hacer públicas. ¿Por qué él nunca habló de esto en su momento, con todas las oportunidades que tuvo para hacerlo? Como te lo dije antes, porque nunca encontró un momento adecuado. Siempre estábamos la familia inmersos en unos procesos jurídicos a la espera de respuestas, y no le parecía el momento indicado. Y digamos que el momento también para él, que lo esperó con mucha ansias, fue lo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Él estaba muy atento a participar en la Comisión de la Verdad. Lastimosamente es ahí cuando él cae enfermo y no puede participar. El sustento del libro lo tiene usted, es decir, sí, todas las notas de él.
El libro, repito, ya está en este momento llegando a las principales librerías del país. La editorial, por cuenta de toda esta expectativa, decidió adelantar su lanzamiento. Quiero preguntarle si dentro de las negociaciones de los derechos del libro con Random House está incluida la parte audiovisual. De este libro habrá un documental, una película, una serie. ¿Qué dice el contrato? Sí, Random House tiene también los derechos para promocionarlo en las plataformas digitales y digamos que ese es uno de los objetivos y uno de los proyectos siguientes. Doña Alexandra, gracias por atendernos y pues confirmarnos cómo se llegó a este libro. Gilberto según Rodríguez Orejuela. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes por escucharme y muchas gracias.